como el orbicular de los párpados o de la comisura labial. Puede darse de forma espontánea o luego de un estímulo sensitivo. Hay que descartar lesiones troncales secundarias a tumores del ángulo pontocerebeloso, dilataciones fusiformes del tronco basilar, malformaciones de la charnela occipito cervical. La etiología desconocida, no se sabe. Ahora, el octavo par, el auditivo, que tiene dos ramas, el coclear para ver la audición y el vestibular, que se encuentra para ver el equilibrio y la orientación en el espacio tridimensional. Acá tenemos el nervio vestibular y su distribución. ¿Cómo exploramos la rama coclear? La rama coclear hay que ver si el paciente tiene hipoacusia, disminución de la audición, no escucha nada, anacusia o sordera. La hipoacusia de conducción por compromiso del oído externo y o medio, y la de percepción se debe al oído interno o nervio coclear. Entonces, conducción, o sea, el conducto del oído, ¿no? Puede tener un tapón ceruminoso ahí gigante que le tapa, entonces es una hipoacusia de conducción. Entonces le hacen su lavado y ya, nuevamente el paciente vuelve a escuchar. Pero si es una lesión a nivel ya del nervio coclear, ya esto no, ya es una hipoacusia, ¿no? Ya definitivo. En este caso, ¿cómo vamos a evaluar? Hay que pronunciar 3 letras o números en voz baja a 60 centímetros detrás del paciente, y con su dedo va a ocluir un conducto auditivo contralateral para poder evaluar derecho, izquierdo. Si el 50% de los fonemas de varios tripletes son identificados o son de forma incorrecta, hay pérdida de la audición. Si hay hipoacusia, hay que usar el diapasón de 256 Hz para determinar si la reducción de la audición es conductiva o de percepción. Para esto vamos a hacer las pruebas de Weber, de Rinne y de Weisbach. Puede ser unilateral o bilateral, de forma permanente o transitoria. Y luego vamos a confirmar con otros exámenes como audiometría, logoaudiometría, prueba de reclutamiento y potenciales evocados. Ya esto de acá, esto lo hace el otorrinolaringólogo. Ustedes llegan hasta aquí, hasta Weber, Rinne y Weisbach. Hasta ahí llegan ustedes. ¿Cuáles son las causas? Hipoacusia de conducción y de percepción. De conducción, una otitis externa, perforación timpánica, tapones ceruminosos. Hipoacusia de percepción, ya malformaciones congénitas, por ejemplo, infección por rubiola, fracturas del peñasco, tumores, síndrome de Meniere, fármacos, ¿no? La prueba de Weber, esto lo hacen ustedes. ¿Cómo hacen? Vibran el diapasón en el vértex craneal y se pregunta si siente la vibración, si se dirige lateralmente a la derecha o a la izquierda. Se dice que el Weber es positivo cuando está lateralizado, y dice, sí, siento la derecha, dice. Luego, en hipoacusia de conducción por alteración del conducto auditivo externo, timpánico u óseo, la conducción ósea es más efectiva que la aérea, por lo que hay lateralización al lado afectado. En este caso, la percepción ocurre lo contrario. Es poco confiable porque en los que tienen compromiso unilateral sienten la vibración hacia la línea media. Entonces, esto es la prueba de Weber, y aquí, por ejemplo, este es el diapasón, ¿no? Puede ser de esta forma con las dos bolitas. ¿Tienen diapasón? Se compran su diapasón, o por grupo se compran y lo comparten, ¿no? De esa forma hacen el diapasón. Y entonces empieza a vibrar y ustedes van a percibir el movimiento vibratorio. Este es otro diapasón de esta forma, miren, ya no tienen las bolitas aquí, es más recto. La prueba de Rinne, colocan el diapasón vibrando en la apófisis mastoides hasta que el paciente diga que dejó de percibir la vibración, colocando rápido el conducto auditivo externo del mismo lado, debiendo percibirlo normalmente, ¿no? Y sobre todo el doble del tiempo el sentido en el mastoides. En este caso estamos hablando de un Rinne positivo. Cuando no pasa nada de esto, estamos hablando de un Rinne negativo. Entonces hay mejor transmisión ósea que la aérea y se ve en hipoacusia de tipo de conducción. Mientras que en la prueba de Weisbach vamos a colocar el diapasón vibrando en la apófisis mastoides, midiendo los segundos durante los cuales el paciente percibe el sonido. Si la percepción del sonido es más de 20 segundos, entonces es una prueba alargada, y si es menos de 16 segundos va a ser una prueba acortada. En este caso, la hipoacusia de conducción, la prueba está alargada del lado afectado, y si es de percepción se va a encontrar acortado. Ya la audiometría, todos estos exámenes lo viene a hacer ya el otorrinolaringólogo, al igual que los potenciales evocados. En este caso no necesita colaboración del paciente. En los otros exámenes sí. La exploración de la rama vestibular. En este caso, el interrogatorio va dirigido al paciente si tiene vértigos o mareos, ¿no? ¿Qué viene a ser el vértigo? Viene a ser una sensación de giro o alucinación de movimiento. El paciente siente que me giran las cosas, diciendo, yo me doy vuelta alrededor de las cosas.
Entonces, ¿cómo ves? Objetivo, las cosas giran a su alrededor. Doctor, yo siento que todo se mueve a mi alrededor. O subjetivo, el paciente percibe que su movimiento respecto al medio, yo siento que yo giro alrededor, es subjetivo. Mareo, es indefinido, poco preciso, sensación displacentera de desbalance tanto postural como en la marcha y puede estar acompañada de oscilopsias u oscilaciones de los objetos vistos, o sea, oscilación. Entonces, hay que ver si es un vértigo o es un mareo. ¿Qué más? Puede ir acompañado de alteraciones posturales como la marcha y nistagmos. ¿Qué más? Las lesiones de la rama vestibular pueden ser irritativas o destructivas, en el cual va a haber un incremento de la función de uno o más de los laberintos en forma contralateral, de forma compensatoria. De forma irritativa puede haber nistagmos, sobre todo al mirar al lado de la lesión. En formas destructivas, el nistagmo se produce al mirar al lado sano, esa es la diferencia. Mientras que el reflejo vestibulo-ocular, en este caso, se estabiliza los ojos en relación al espacio, el reflejo vestíbulo espinal, acá intervienen en la posición la cabeza respecto al medio y mantienen la postura del cuerpo respecto al medio circundante. Aquí hacemos la prueba de los índices para evaluar el reflejo vestíbulo espinal. Y su alteración no es patognomónico porque también se ve en alteraciones cerebelosas. Entonces, miren, como dice, no es patognomónico porque lo vamos también a encontrar en alteraciones cerebelosas. ¿Qué viene a ser la prueba del índice? Entonces le piden ustedes al paciente que con el dedito señalen la punta de la nariz, punta el lapicero, punta la nariz, punta el lapicero, tanto derecha como izquierda, y lo van moviendo. Lo van moviendo hasta la derecha a la izquierda y el paciente tiene que seguir tanto derecha como izquierda. ¿Qué otra prueba también pueden hacer? La prueba del talón. Con el taloncito de la rodilla hacia abajo tiene que pasar por toda la espina de la tibia. Cuando tiene alteración no puede hacer. O también las manitos, arriba y abajo. ¿Qué más vamos a ver en las alteraciones de la rama vestibular? El romper laberíntico, que en este caso el paciente de pie, en posición firme y con los ojos cerrados. El paciente va a presentar una lateropulsión, que puede ir así, es lateropulsión. Se diferencia de la alteración cordonal posterior porque en este hay oscilación en todos los sentidos. Luego la marcha en estrella de Babinski, que viene a ser con los ojos cerrados. Y con los ojos abiertos la marcha en zigzag, lateralizada hacia el lado hipovalente. Luego tenemos también la prueba de Gutenberg, en el cual el paciente de pie con los ojos cerrados en el mismo sitio debe marchar el paso 30 veces y vamos a ver que hay cambios de la posición. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta es la prueba de Gutenberg. Entonces, aquí es un círculo hacia la parte central, él tiene que estar paradito allí y se le dice que empiece a levantar las piernas y empieza a cambiar la posición. No está en la posición original donde empezó. Y en otras, por ejemplo, la marcha en estrella, le dice al paciente que camine. Ustedes si están en unas losetas, no, entonces señor, camine por toda esta línea, pero el señor se va a ir en forma así, es la estrella. Y estas son el romper, las lateralizaciones, ¿no? La lateropulsión, que puede ser retropulsión o propulsión. ¿Qué más? Pruebas calóricas también. Hay que constatar que el paciente no tiene patología timpánica, entonces vamos a inyectar al oído agua fría y agua caliente durante 40 segundos. ¿Para qué? Para estimular el conducto semicircular horizontal y para eso la cabeza del paciente debe estar en 30 grados por encima de la línea horizontal de apoyo. Todo eso tenemos que ver para las pruebas calóricas. Cuando es caliente va a haber un instante muy rápido dirigido al oído irrigado, que viene a ser una corriente ampulífera, pero con agua fría ocurre lo contrario, corriente ampulífera. ¿Qué más? Se evalúa la duración del componente lento y la frecuencia de las batidas nistágmicas y la duración total de la respuesta. Sabemos cuánto tiempo dura el nistagmo. ¿Qué más? Las pruebas rotatorias. Tenemos para esto se usa un sillón giratorio, donde el paciente está sentado con su cabeza inclinada 30 grados hacia adelante para estimular los conductos semicirculares. Se hace girar el sillón 10 vueltas en 15 segundos y se lo para bruscamente. Y luego se pide al paciente que abra los ojos y mire el dedo del examinador colocado a 20 centímetros del ángulo externo de la órbita del lado opuesto. Entonces ahí vamos a poder ver las alteraciones. El paciente presentará nistagmos y vértigo con lateropulsión hacia el lado opuesto. Generalmente esto ya no se hace, ya, porque es muy... que se le siente bien, le ponen incluso el collarín para que sea 30 grados. Estas pruebas rotatorias están basadas en leyes, ¿no? Hasta la primera, la segunda y la tercera ley. Eso es para que lo lean, ¿ya? La inexactabilidad laberíntica. ¿Cuándo se habla que no se excita el laberinto? Cuando el nistagmo es menor de 15 segundos y está hiperexcitado cuando es mayor de 40 segundos. Luego, cuando hay destrucción de ambos laberintos, hay ausencia de nistagmo. Luego, una destrucción unilateral, va a haber nistagmo ausente en el lado lesionado. ¿Qué otra prueba tenemos? La prueba de adaptación estática de Reitmaker-Garzin. En este caso se pone al paciente en una camilla giratoria
¿no? Y entonces empieza, lo normal es que tú le empiezas a mover la camilla y el paciente obviamente que va a acomodarse para no caerse, pero en pacientes que tienen alteraciones obviamente que se van a caer. La electronistagmografía, que es otro examen que lo hacen, ¿no? En este caso, evalúa las características del nistagmo espontáneo o provocado, evidenciando trastornos vestibulares o no, si son centrales o periféricos. Eso también lo hace el otorrino. Alteraciones de la rama vestibular. Tenemos vestibular periférico y central. El periférico, causado por traumas, laberintitis, síndrome de Meniere, otitis media crónica, colesteatomas. Mientras que el central es por trastorno vascular tipo isquémico transitorio, disfunciones vertebrobasilares, infartos, ataques migrañosos, que también podemos verlo en esclerosis múltiple. Entonces, acá tenemos en este cuadrito un diagnóstico diferencial para ver los síndromes vestibulares, el periférico y el central. El noveno par, el glosofaringio. Este noveno par se caracteriza porque tiene fibras aferentes y eferentes, somáticas y viscerales, generales y especiales, y está ligado al neumogástrico. Las aferentes somáticas generales provienen de la piel, del área retroauricular, que se proyectan a la rama auricular del vago. Las aferentes viscerales especiales conducen sensación gustativa del tercio posterior de la lengua, integrada por una rama sensorial especial del nervio del seno carotídeo y que regula la presión arterial. Entonces, el nervio glosofaringio está bastante relacionado con la regulación de la presión arterial. Y las fibras aferentes viscerales conducen los impulsos táctiles, térmicos y dolorosos de la mucosa del tercio posterior de la lengua. ¿Se acuerdan que ya tenía dominadas las dos tercios anteriores? Este tercio posterior está dominado por el glosofaringio. ¿Qué más? Amígdalas, pared posterior superior de la faringe y la trompa de Eustaquio. Entonces, acá tenemos más fibras que van a describir todos a dónde inervan. Esto lo pueden leer ustedes. ¿Cómo lo vamos a explorar? Vemos. Función motora. En este caso vamos a pedir al paciente que repita la letra A y vamos a apreciar la contracción de los músculos faringeos. Entonces, entonces usted tiene que, y todo tiene que ser simétrico. Cuando hay alteraciones, entonces vamos a ver el arco palatino, que tiene que ser, ¿cómo se llama? En este caso sería afección del lado derecho, entonces la lesión es homolateral, entonces ese arco palatino del lado derecho se está caído, entonces es del lado derecho el nervio que está afectado, el glosofaringio. Ahora, el reflejo faringio o reflejo nauseoso, que en este caso vamos a estimular con un baja lengua la parte posterior de la faringe, ¿no? Y tenemos que observar su contracción o si hay náuseas. En este caso interviene el arco reflejo del glosofaringio y neumogástrico. Aquí está, por ejemplo, para hacer el reflejo, ¿no?, nauseoso. Esto lo hacemos generalmente en pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares, que no pueden deglutir, entonces les vamos a iniciar ya la dieta, ¿no? Entonces hay que ver si es que tiene reflejo. Si no hay reflejo, caballero, la dieta por la sondita nomás, porque si no se va a aspirar, hacen neumonías aspirativas. Entonces, antes de iniciar la dieta, reflejo. Ven si tienen o no reflejo nauseoso. El reflejo venopalatino. Se estimula el borde libre del paladar blando, observando elevación de aquel sin desviación de la úvula. También interviene el arco reflejo del glosofaringio y del neumogástrico. Acá ven, por ejemplo, cómo estimula el paladar blando, ¿no? ¿Qué más? Vamos a explorar también las sensaciones gustativas, el dulce, el salado, el amargo y el ácido. En este dibujo podemos ver que en la parte de la puntita de la lengua sabor dulce, la parte lateral salada, también la ácida y la parte posterior la amarga. Entonces, para explorarlo, también lo exploramos en forma ordenada, lado derecho, lado izquierdo, con un hisopo en una solución de agua con sal. Empezamos a examinar si lo siente o no el paciente, tanto derecho como izquierdo, el limón, en la parte también dulce. Y se hace probar estos sabores dejando al final el ácido y el amargo. Entonces, en ese orden. ¿Qué más? La hipogeusia, que viene a ser disminución del gusto. Ageusia ya no siente nada el paciente. Y parageusia viene a ser una percepción alterada. ¿Qué alteraciones vamos a encontrar? Si las lesiones son nucleares, en este caso la causa va a ser vascular desmielinizante por tumores, enfermedades de neurona motora, seringobulbia, va a comprometer los pares vecinos, como el espinal, el hipogloso mayor. Entonces el paciente va a tener trastornos para deglutir los alimentos, va a haber disfagia, va a haber disartria, atrofia también de la lengua. Entonces por eso es muy importante ver, a ver, abre la boca, entonces cómo está la lengua, saque la lengua, de repente la mitad de la lengua una está más chiquitita. ¿Qué más? Las lesiones supranucleares, unilaterales, no va a producir déficit neurológico debido a la inervación córtico-vulvar bilateral del núcleo ambiguo. En este caso, las lesiones córtico-vulvares bilaterales van a provocar disfagia grave, risa, llanto inmotivado, disartria y síndrome pseudovulvar. Luego, las lesiones infranucleares o periféricas se asocian al 10º, al 12º secundario a esa lesión
del agujero rasgado posterior, y estos son por tumores que se localizan en ese nivel, trauma o partes infecciosas. Entonces, cuando hay una lesión del nervio glosofaringeo, tenemos la neuralgia del glosofaringeo, que eso es un dolor característico, es un dolor lancinante y paroxístico en el área amigdaliana, con irradiación a la cara lateral del cuello y también del oído. El dolor generalmente es desencadenado, en este caso, por la deglución. ¿Recuerdan el otro que era masticación? En este caso es deglución. Y la causa desconocida. Hay que estudiar lesiones estructurales de la base del cráneo. El 10º par, el neumogástrico. En este caso tiene fibras motoras preganglionares, fibras sensoriales y fibras motoras que tienen origen en el núcleo ambiguo, que van a inervar al músculo constrictor medio e inferior de la faringe, al velo del paladar, al músculo cricotiroideo e intrínseco de la laringe. Este también tiene fibras parasimpáticas preganglionares, que nacen en el núcleo dorsal del vago y proveen inervación a la faringe, al esófago, de todo lo que es vísceras, ¿no? Incluyendo también bronquios, pulmones y corazón. A la exploración, ¿cómo vamos a explorar el 10º par? Hay que evaluar la calidad y la articulación de la voz, en este caso si el paciente habla claro, ¿no? Las lesiones del vago, va a haber parálisis del velo del paladar. Hay una voz nasal que se hace evidente en las lesiones bilaterales. En la parálisis de las cuerdas vocales puede haber una voz bitonal o puede estar disfónico el paciente. Entonces, a la inspección hay que ver si hay simetría o no. Hay que ver el paciente nuevamente, la maniobra que pronuncie la A y la apertura tiene que ser simétrica. Si hay ausencia de reflejo palatino, hay que ver que también el paciente puede presentar disfagia con regurgitación de alimentos por la nariz. Entonces, acá por ejemplo, para ver la función laringea, esto ya mediante una laringoscopía. Esta es la cuerda vocales, ¿no? Que normalmente tiene que estar abierta y esto está caído. Esto ya lo ven a ver ya si algunos de ustedes se dedican a la parte de cuidados intensivos, emergencias, a medicina interna, al momento que intuben al paciente, ¿no? Entonces, al momento que intuben, ponen el laringoscopio, ahí van a ver las cuerdas vocales, estas son las cuerdas vocales blanquitas que tienen que ser simétricas. Ven esta acá que está caída, entonces hay lesión del neumogástrico. ¿Qué más? Las lesiones bilaterales, en este caso las cuerdas vocales, están ya en posición intermedia, ¿no? Lo que le llaman cadavérica, o sea, normalmente las cuerdas vocales abiertas están así, intermedia, luego cerradas y abiertas, nada más, cerradas y abiertas, pero la posición intermedia, ni cerrado ni abierto, y esa es la posición cadavérica. ¿Qué más? Vamos a encontrar afonía, disnea con tiraje, cornaje. El 11º par, el espinal, llamado accesorio del vago y de tipo motor. Tenemos la rama interna o craneal, que tiene su origen en el bulbo, la rama externa o espinal, y tiene origen en el núcleo accesorio del asa ventral de los 4 segmentos de la médula cervical. ¿Cómo lo exploramos? En este caso vamos a evaluar el músculo, el esternocleidomastoideo. Vamos a ver las funciones del esternocleidomastoideo, no se hace flexión, rotación de la cabeza. Hay que ver también el músculo trapecio, si retrae la cabeza, si eleva también los hombros, si rota o retrae la escápula, la elevación del hombro. Entonces hay que, en este caso, no sé si ahí está. Por ejemplo, el esternocleidomastoideo, ¿no? Lado derecho. Entonces, señor, gire su cabeza, entonces, pero ustedes le ponen la fuerza contralateral. Entonces, si tiene lesión, va a tener que voltear. O también para ver los trapecios, levante el hombro derecho, el hombro izquierdo, y tiene que ser todo simétrico. ¿Qué más? En la parálisis del esternocleidomastoideo, dice, no va a alterar la posición cefálica en reposo, pero hay hipofunción en rotación de la cabeza al lado opuesto, con ligera desviación del mentón al flexionar la cabeza al lado paralizado. Y cuando hay compromiso del trapecio, hay descenso del hombro, o rotación del omóplato hacia afuera y hacia abajo. Hay debilidad en la elevación del hombro. Ahora, cuando está afectado por lesiones del núcleo ambiguo del bulbo, en enfermedades de neurona motora, cigoringobulbia, o enfermedades vasculares, cuando es más arriba. Ahora, las lesiones a nivel del agujero occipital, por tumores, trauma, sobre todo en base de cráneo, y lesiones en el agujero rasgado posterior a nivel del cuello. Entonces, esas es las maniobras que les comentaba para ver el trapecio y el esternocleidomastoideo. El último par, el hipogloso mayor. Esa es función motora de lengua, ¿ya? En este caso, ¿cómo lo vamos a explorar? En este caso, la inspección de la lengua en reposo, se abre la boca, vemos cómo está la lengua adentro, ¿no? Hay que ver si es que hay fasciculaciones, esa la lengua puede tener fasciculaciones, hay que ver si hay atrofia o no, cómo están los surcos, luego después que lo vemos ahí en reposo, señor, saque la lengua, que saque hacia afuera, mueva a la derecha, mueva a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, luego evaluación de la fuerza.
Le pueden poner un baja lengua, levante hacia arriba, ¿no? Para ver la fuerza de la lengua. ¿Qué más? Del lado derecho, que empuje con la lengua. El lado, ¿no? Eso para ver fuerza tanto laterales. ¿Qué más? Si hay una lesión unilateral, hay desviación al lado afectado, debido a la acción del gene gloso sano. Y si hay lesión bilateral, el paciente cursará con disartria y trastornos de la masticación y la deglución. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, al paciente que saque la lengua y mira, hay desviación, es una lengua desviada. ¿Qué más? En las alteraciones del hipogloso mayor es poco frecuente, es aislado generalmente y se asocia también cuando es así solamente doceavo par es poco frecuente. Y cuando hay lo encontramos, es más frecuente encontrarlo con lesiones del noveno par y del décimo. Ahora, las lesiones supranucleares bilaterales, en este caso no vamos a ver atrofia ni fasciculaciones. ¿Qué más? En las lesiones unilaterales la lengua se va a desviar al lado del hemicuerpo parético o pléjico asociado, mientras que en compromisos supranucleares, ya sean por lesiones vasculares o también por traumas o por tumores. La lesión bilateral a nivel del bulbo, el paciente va a cursar con atrofia, fasciculaciones o enfermedades neuronal motora. Por eso es muy importante ver si el paciente presenta fasciculaciones en la fase de reposo, al momento de hacerle la apertura bucal. Y en lesión en el trayecto periférico, ya sea por tumor, trauma o aneurisma o malformaciones de la charnela. Luego tenemos síndromes asociados de los pares craneales, ¿no? Que vienen a ser, por ejemplo, síndrome de la hendidura esfenoidal, en el cual hay compromiso de la rama oftálmica, del trigémino, tercero, cuarto y sexto, y así tenemos síndrome del vértice de la órbita, síndrome del seno cavernoso, que les había preguntado, ¿se acuerdan del Tolosa Hunt? Tercero, cuarto, quinto, ramas sensitivas del trigémino. ¿Qué más? El de Gradenigo, conducto auditivo interno, conto cerebroso, rasgado posterior. ¿Qué más? También tenemos el síndrome del agujero rasgado posterior, del agujero rasgado posterior y condilo anterior. Ya eso para los neurólogos. Varios de ustedes que van a ser neurólogos aquí tienen que dominar todo esto. Ya. Y por último, las fijas, no dicen a ver las fijas.